nuevamente, amados hermanos, damas y caballeros. Saludamos a todos los que nos ven a través de la televisión cristiana y también a todos los que nos ven en vivo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Tengan la amabilidad de cerrar vuestros ojos y acompañarme a orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, esta noche, mi Dios, nos presentamos delante de usted para pedirle que por favor, bendito Jehová, nos reciba en ese trono de gracia, mi Dios. Para pedirle, Padre, esta noche que amplíe nuestro entendimiento, para poder entender, Jehová, los estudios que estamos aprendiendo de la teología de la martología. Padre eterno, soberano Dios, le pedimos, Jehová, que dirija todas estas enseñanzas con una hermenéutica trazada directamente por su amado Espíritu Santo, la tercera persona de su Trina Deidad. Padre eterno, gracias por el honor tan grande que usted nos da de poder tener delante de nosotros, sostenida por nuestras manos, la Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Soberano Dios que esté en su trono de toda gloria, gracias, Padre, por el honor tan grande que usted me da de hacerme presente, Padre, aquí en la casa de oración en Ambato, a televidentes, Padre, en diferentes medios de comunicación. Padre, oro usted por mis hermanos pastores del Ecuador y de muchas naciones que nos escuchan. Ora usted, Padre bendito, por nuestros hermanos y también damas y caballeros, Padre, que están aprendiendo juntamente con nosotros la palabra de Dios. Padre, le pido por los enfermos y los jóvenes que nos escuchan frecuentemente, eterno Dios. Qué privilegio tenemos, Padre eterno, de tener juventud que anhelosamente está buscando, bendito Dios, usted. Gracias, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tenga la gentileza de tomar asiento. Y el día de hoy, damas y caballeros, llamados hermanos, vamos a continuar con la tercera parte de la enseñanza teológica de la palabra amartología. Cuando nosotros hablamos la teología de la amartología, nos estamos refiriendo a la doctrina del pecado. Y vamos por favor al Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 19. El profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Y vamos a pedirle a la hermana Yasmine que tenga la gentileza de mirar a la cámara y de poder tener el honor de hablar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onicé, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste.
en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste sellado de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Gracias, mi hermana Yasmine. Entonces vamos a continuar con la tercera parte de la enseñanza sobre la martología, que es referente a la doctrina del pecado. Habíamos hablado la semana pasada sobre las diferentes expresiones que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para llevarnos a una mejor definición sobre lo que es el pecado. Y llegamos a la conclusión que cuando nosotros vemos el griego, el Nuevo Testamento que fue escrito en el griego, y vemos el hebreo, el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, nos llevamos la impresión de que el pecado implica, por un lado, el transgredir la ley de Dios, implica también errar en el blanco, implica algo malo, algo inicuo que tiene que ver con iniquidad. Indica también la perversidad del corazón del hombre, implica también la infidelidad del hombre hacia Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen del pecado. Y cuando nosotros hemos leído, por ejemplo, los versículos bíblicos del profeta Ezequiel en el capítulo 28, nosotros tenemos que darnos cuenta que esta endecha sobre el rey Tiro, que estaba hablando estos versículos, qué interesante, se dirige a una fuente sobrenatural, real de maldad. Directamente está hablando estos versículos bíblicos de Satanás. Habla del rey Tiro, pero que detrás de él está Satanás dirigiendo las acciones. Aunque Dios creó todas las cosas, mira qué interesante, Dios no creó el pecado, porque el pecado no es una cosa para ser creada. El pecado surge espontáneamente como un deseo de parte de Lucifer, Satanás. Aproximadamente dentro de la teología de los nombres, de la demonología, pues aparecen 174 apelativos que se le pone a este querubín grande que fue creado por Dios. Se le llama, por ejemplo, Satanás, que significa adversario. Se le llama diablo, que viene del griego diabolos, que significa difamador, injuriador. También a este querubín grande se le puso de apelativo acusador de los hermanos, Belcebú, y una serie de nombres que la Biblia nos enseña, de lo cual él actúa con su personalidad astuta para poder afectar, destruir al ser humano. Lucifer, de lucir de independizarse de Dios y de querer ser como el Altísimo. Lucifer nunca quiso ser Dios.
porque Lucifer sabía que Dios es omnipotente y que es un ser no creado. Pero Satanás, el adversario de Dios, Lucifer en aquel entonces, sabía que él era un ser creado. Por lo tanto, él nunca quiso ser Dios en sí, pero sí quiso ser adorado como Dios. Él quiso tener un trono también como lo tiene Dios. Y es por eso que cuando leemos también en Isaías, tenga la gentileza, capítulo 14, versículos del 12 al 15. Isaías 14, versículos de 12 al 15. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El pecado, amados hermanos y damas y caballeros, es una disposición de mi espíritu. El pecado es un deseo, es una acción que yo hago, pero la cometemos individuos creados. Como les dije al principio, Dios creó todas las cosas, pero no creó el pecado. ¿Quiénes son las personas que cometen el pecado? La creación de Dios. El hombre es el que comete el pecado por una disposición de mi espíritu, de su espíritu, por una disposición de un deseo. Mira qué interesante. Es una acción que cada uno de nosotros hacemos. Ahora, el pecado en sí no es una cosa creada por Dios. La pregunta que surge de inmediato, ¿cómo surge el pecado en el corazón, por ejemplo, de Lucifer? Otra pregunta es, ¿qué hace que un individuo, un ser angelical que vive en la presencia de Dios en el cielo, que no había pecado, cómo es posible que Lucifer cometa pecado en su corazón? Son preguntas impactantes, son preguntas que nos demanda tener una respuesta. Ningún teólogo ha podido explicar eso. No, ni podrá explicarlo, pero cada uno de los teólogos tienen sus propios conceptos de estas preguntas que hemos formulado. Yo personalmente pienso lo siguiente. Primeramente, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios perfecto. Él nunca fue creado. Él nunca va a cometer un error, porque Dios es perfecto. Pero cualquier otro ser creado, como Lucifer, como Adán y como Eva, son criaturas creadas. Ahí veamos una diferencia. Y la pregunta sería, ¿cuándo entonces se iban a equivocar ellos? Porque fueron creados, porque no eran dioses. Lucifer no era Dios, era un ser creado. Adán no era Dios, era un ser creado. Eva no era Dios, era un ser creado. Entonces la pregunta que nos formulamos inmediatamente es, ¿cuándo ellos iban a pecar? De hecho, cuando Lucifer contemplaba a Dios, cuando Lucifer adora a Dios, había un espacio
entre Lucifer y Dios. Porque Dios es un ser no creado eterno y Lucifer era un ser angelical creado. Por lo tanto, nos lleva a entender que había un espacio entre el eterno y santo Dios no creado con un ser finito creado. Un ser creado por un Dios eterno y soberano. El deseo de Lucifer en su corazón de superarse, mira qué interesante, de ser mejor. Y esa motivación es que lo llevó a ser considerado ante los ojos de Dios como un pecador en aquel entonces. Adán y Eva llegaron a tener el mismo deseo que tuvo Lucifer. Muchos estudiosos, cuando leen, por ejemplo, el libro del profeta Ezequiel capítulo 28 o el libro del profeta Isaías capítulo 14, los capítulos y versículos que hemos leído dicen que se refiere a Satanás, y otros grupos dicen que no se refiere a Satanás, que simplemente se refiere al rey de Babilonia, que habla ahí, por ejemplo, en Ezequiel, que es el rey Tiro. Pero yo personalmente, con grandes grupos de teólogos, hemos llegado a la conclusión que la similitud de la descripción que tiene estos versículos bíblicos van dirigidos a Satanás. Cuando uno aprende la teología, nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que otros teólogos hablan conforme como ellos interpretan la Biblia, para nosotros poder ampliar nuestro conocimiento para poder enseñar a la iglesia cristiana. La pregunta sería, ¿por qué Dios es omnisciente y sabía que Satanás, sabía que Adán y sabía que Eva iban a pecar? ¿Por qué Dios, el soberano, no creó el mundo de otra manera? Veamos algunas posibilidades. La primera, quiero primeramente decir que Dios creó al hombre con una capacidad de voluntad para poder escoger. Dios creó al hombre con la posibilidad de tener el libre albedrío. Y el libre albedrío creó la posibilidad de pecar. Es muy importante profundizar la doctrina de la martología. Dios pudo no crear nada y quedarse solamente el Dios de la trina deidad, sin crear nada. Él estaba feliz en sí mismo, ¿sí o no? Él estaba gozoso en sí mismo. Él no necesitaba nada de la creación. Él no necesitaba nada del ser humano. Pero un mundo no creado, escúcheme bien, no es mejor que un mundo creado. Porque ni siquiera está creado. La nada no puede ser mejor que algo. Entonces, esta no es una alternativa. Se supone que un Dios perfecto va a tener la mejor alternativa. ¿Qué es la mejor alternativa para un Dios perfecto? ¿Crear nada o crear algo? Quiero hablar de la segunda posibilidad. Dios pudo crear al hombre sin libre albedrío. Y el hombre sin libre albedrío es una similitud a un robot programado. El crearnos sin libre albedrío seríamos una especie de marionetas. Seríamos una especie de robots. Y una pregunta que yo les haría inmediatamente a ustedes: ¿quiénes de ustedes
hubieran querido cambiar a su hijo que le desobedeció por un robot? ¿Quiénes de ustedes quisieran cambiar a su hijo rebelde, desobediente, por un robot programado? Creo que ninguno cambiaría a su hijo por un robot. Dios menos lo haría, porque Él, siendo perfecto, no crearía una raza robótica tan inferior. Dios creó seres humanos, no robots. Tercera posibilidad: Dios pudo crear a nadie que se le permita pecar. Dios pudo hacer al hombre con la limitación de nunca pecar. Mira qué interesante. Pero eso sería un Dios dictador. Sería una dictadura del reino de Dios. En otras palabras, yo te voy a dar libre albedrío, te voy a dar la opción de poder elegir, pero yo te voy a tener, por ejemplo, con una barra de hierro. Pero para un Dios ser así, un Dios que quiere relacionarse con nosotros, siendo el dictador, obligándonos con una vara de hierro a que usted y yo no pequemos, entonces no sería un Dios perfecto con los grandes atributos que muestra la Biblia del carácter de Dios. Voy a dar otra cuarta posibilidad. Dios pudo crear con libre albedrío y todos pecan, todos hacen lo que quieren y al final Dios va a salvar a todos. Entonces inmediatamente el carácter de Dios representado en la Biblia pues no sería el Dios perfecto y soberano, creador de los cielos y de la tierra. Pero hay una escuela de pensamiento que se llama la escuela del universalismo. La escuela del universalismo piensa así, que Dios puede crear con libre albedrío y que todos pueden pecar y hacer lo que quieren y al final Dios lo va a salvar a todos. Eso es una mentira, es una posibilidad que la toma el universalismo. Esta posibilidad tiene un gran problema, damas y caballeros. Cuando ustedes, por ejemplo, quisieran vivir en un país donde el ministro de Justicia trata a los criminales y a los honestos por igual, y al final tanto el criminal, asesino, homicida, es libre, al igual que una persona honesta. Ni usted ni yo quisiéramos vivir en una nación así, donde los criminales están matando a la gente en la calle y la justicia los deja libres. Nosotros que buscamos el camino de la honestidad, no podríamos convivir con personas que nos podrían matar. Entonces, la teoría del pensamiento del universalismo no es correcta. Que todos pueden hacer lo que quieren y al final todos se van a salvar. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta eso, pero tampoco correspondería a un Dios perfecto, porque su justicia sería imperfecta de un Dios perfecto. Aceptar que todos pecaran y que todos se vayan al cielo. Mire lo profundo de lo que es la teología de la martología, las profundidades de la doctrina del pecado. Ahora, ¿cuáles serían las mejores alternativas, por ejemplo? Voy a decir la primera: crear con la meta de alcanzar el mayor bien, por ejemplo. Dios podría crear con la meta de alcanzar el mayor bien. Otra alternativa posible sería: Dios es el único ser perfecto, completo, inmejorable. La tercera alternativa sería: por tanto, cualquier criatura
es mejorable y esto requiere un mundo libre. Si la criatura es mejorable, Adán y Eva eran mejorables o no eran mejorables. ¿Se dan cuenta la profundidad del pensamiento, de poder encontrar respuestas que la Biblia muchas veces no las dice? Si eran mejorables, porque ellos como criaturas terminaron cometiendo pecado. Escúcheme bien, pero nosotros vamos a terminar con un cuerpo glorificado con libre albedrío, pero no vamos a cometer pecado con ese cuerpo ya contra Dios, porque somos mejorables. Quiero dar algunas ilustraciones para poder ampliar nuestro entendimiento. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la paciencia se adquiere vía tribulación. Mira qué interesante es la Biblia. Vámonos a Romanos 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Estamos viendo las razones por qué, mira, el pecado existe y por qué Dios creó al hombre. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esta palabra tribulación significa sufrimiento, angustia. Sabiendo que las angustias, sabiendo que el sufrimiento suyo, dice Dios, le produce paciencia. Ahora, que yo soy paciente y usted es una paciente que ha pasado por sufrimientos, angustias, ahora la tribulación es un mal. Y para yo mejorar, dice Dios que tengo que pasar por ahí. ¿Se dan cuenta? Esa aflicción que uno tiene, para que usted mejore, tiene que pasar por sus tribulaciones. Entonces yo puedo entender que una de las mejores alternativas es que el hombre es un ser mejorable, porque el pecado nos hace mejorar. El dolor es una alerta que estamos vivos, que sufrimos para mejorar. Voy a dar una segunda ilustración. El perdón y la habilidad de perdonar requiere la existencia del pecado. Se lo vuelvo a decir, el perdón y la habilidad de perdonar, mira qué interesante, requieren la existencia del pecado. ¿Cómo yo aprendo, por ejemplo, a perdonar si nunca me han ofendido? El perdonar implica que debo de ser ofendido primero, pero la Biblia dice que la ofensa es un pecado. Yo, para perdonar y tener la habilidad de perdonar, necesito que alguien me ofenda. Y eso ya es un pecado, la ofensa. Dios, ¿cómo usa el pecado para mejorar a un ser? Porque el ser humano es mejorable. Tercera ilustración. La misericordia requiere de que precisamente
se quebrante la ley. Lo vuelvo a decir para los que están escribiendo. La misericordia requiere de que precisamente se quebrante la ley. Los ángeles en el cielo no han experimentado misericordia nunca, pero los ángeles en el cielo sí han experimentado gracia. Nosotros, los seres humanos, hemos experimentado ambas cosas. Usted y yo hemos experimentado misericordia y también hemos experimentado gracia. Cuando yo hablo de misericordia o crecer en misericordia, si no hay ofensa, para que tú tengas misericordia con alguien, obviamente esa persona tuvo que haber hecho algo contra ti. Mira qué interesante, que merecía justicia, pero tú decides darle el perdón. Eso es misericordia. Misericordia es que alguien te haga algo y que usted no le haga justicia, sino que usted lo perdone. Eso es misericordia. Por ejemplo, los ángeles que no han caído, como los que siguieron la tercera parte, como dice las escrituras, que siguieron a Satanás, los que no han caído no han experimentado misericordia, pero sí han experimentado gracia. Nosotros sí hemos experimentado misericordia y también los seres humanos hemos experimentado gracia. A nosotros sí nos han perdonado nuestras cosas. Dios a nosotros sí nos ha perdonado nuestras cosas. La misericordia implica, te dejo libre después de haber pecado. Entonces los ángeles no caídos nunca han experimentado misericordia. Si yo soy un ser mejorable, ¿cómo yo aprendo misericordia? Experimentándola, viviendo dentro de un mundo de pecado. Cuando alguien me hace daño, yo aplico la misericordia y lo perdono. Los ángeles caídos no experimentaron misericordia. Dios no los perdonó. En la doctrina de la soteriología, que es la doctrina de la salvación no es para ángeles, sino que la salvación es para los seres humanos. ¿Se dan cuenta? No hay salvación para ángeles. Y eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos la doctrina de ángeles. La salvación solamente es para el hombre. El Señor Jesucristo no fue a la cruz hace 2000 años atrás para salvar a los ángeles, sino para salvar al ser humano. Misericordia es no recibir lo que tú mereces. ¿Y qué es lo que tú y yo merecemos? El castigo de Dios. Merecemos el infierno por nuestro pecado. Vuelvo a decir, misericordia es no recibir lo que usted y lo que yo merecemos. ¿Y qué merecemos de Dios? El castigo y el infierno. Y gracia es recibir lo que no mereces. ¿Y qué sería el cielo? Usted y yo no merecemos el cielo. Eso es gracia. El hombre no merece nada.
Porque el hombre infringió, traspasó la ley de Dios. Y Dios es un Dios que no recibe cohecho. Dios, damas y caballeros, es un Dios incorruptible, es eterno, santo. Y la paga del pecado es la muerte. Se lo vuelvo a decir, la misericordia es no recibir lo que tú mereces. ¿Qué mereces si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte? Y Dios, un juez incorruptible, ¿qué debe de hacerte? Matarte. Porque dice que la paga del pecado, la condena es la muerte. Deberíamos estar muertos. Esto es misericordia. No nos ha matado. Merecemos la condena de Dios. Merecemos el infierno. ¿Merecemos el castigo de un juez o no? ¿Usted cree que merece el castigo de Dios o no? ¿O usted se cree Dios? No hay ningún santo por naturaleza creado por Dios. Somos justificados por su Hijo, el Señor Jesucristo. Somos santificados por su Hijo, el Señor Jesucristo. La cruz, el misterio, la profundidad de la cruz. La paga del pecado es la muerte. El Hijo de Dios recibió como hombre la justicia que usted y yo merecíamos. Ahora, esto nos da la idea de cómo Dios pudo haber concebido un mundo como opción. Tenía la posibilidad este mundo de pecar. Y el pecado sería usado precisamente como parte del proceso a través del cual Dios iba a pasar al hombre para ir mejorándolo, mejorar la condición, y terminaría al final el hombre como un hombre glorificado. Es por eso que una gran alternativa en la creación del hombre de Dios, sabiendo en su omnisciencia que el hombre es un ser mejorable. Yo soy un ser mejorable. Porque el pecado, el dolor, porque el pecado trae dolor. Me advierte de quién soy yo. Me advierte el pecado de llegar a depender de un Dios vivo y verdadero a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El pecado me advierte la necesidad de una regeneración espiritual. El pecado me advierte la necesidad de conocer a mi Creador e identificarme el propósito por el cual un Creador me creó a mí. En el jardín del Edén, las condiciones, los deseos de Adán y Eva fueron similares a los deseos de Lucifer. Lucifer quería ser adorado como Dios. Lucifer quería ser independiente como es Dios. Y eso fue lo que Lucifer le vendió a Adán. Lo mismo, Lucifer le dice que si no come del fruto, que si él come del fruto, mejor dicho, sería como Dios.
Él le vende lo mismo que Él hizo en el cielo. Mira qué interesante. Si come del fruto, sería como Dios. Y eso es lo que Lucifer quería hacer. Él quería ser independiente. Quería ser adorado. Y cuando le vende a Adán en el primer paraíso, en el huerto del Edén, le vende lo mismo que él hizo en su corazón. La posibilidad de mejorarse, de ser como Dios, fue lo que lo llevó a pecar. La avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es la codicia, la ambición de ser más, de tener más. No es suficiente lo que uno tiene, hay que tener más. El pecado, hermanos, de la avaricia va más allá de no dar. No. La avaricia es el deseo de la codicia. La avaricia es el deseo de tener más en esta vida. De ser más que otros. Ser más de lo que ya había llegado a ser. Lucifer y Adán querían ser más de lo que ya habían llegado a ser. Quiero hablar un poquito de la naturaleza del pecado. Hemos hablado del origen del pecado. Quiero hablar un poco de la naturaleza del pecado. Damas y caballeros, el pecado no es solo algo que yo hago. El pecado es también algo que yo soy. Es algo que nosotros somos. Tú no eres mentiroso porque esta tarde dijiste una mentira. Tú dijiste una mentira esta tarde porque previamente en la mañana ya tú eras un mentiroso. Te lo voy a volver a decir, por favor. Tú no eres mentiroso porque esta tarde dijiste una mentira. Tú dijiste una mentira esta tarde porque previamente en la mañana tú ya eras una mentirosa o un mentiroso. Esa es la condición de lo que yo soy. Soy un pecador en mi naturaleza, en mi corazón. Cuando yo digo una mentira ahorita la hablo. Pero yo soy un mentiroso cuando despierto. Porque esa es la condición del hombre. Y esa es la gran necesidad que el hombre tiene para acercarse a Dios. Para limitar, para someter la condición que nos lleva a mentir. Para someter la condición del pecado. Esa es la razón que uno hace lo que hace por la condición interna de lo que somos. ¿Cómo lo hago? Lo imagino, el pecado, lo deseo, le doy fuerza en mi mente, le doy forma en mi mente. Y el pecado es algo que yo soy. El pecado es algo que ustedes son. Voy a expresar un poco sobre la universalidad del pecado. Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Porque
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hubo un hombre evangelista en Norteamérica usado en sus grandes comienzos llamado Billy Graham. A comienzo de su ministerio decidió él que nunca predicaría un sermón sin mencionar este texto de Romanos 3:23. Y yo le digo algo: nosotros estamos llamados a predicar la doctrina de la cristología, la doctrina de la soteriología. El tiempo de la gracia es para expresar el mensaje de salvación. No es para hablar que Dios te va a calzar la muela con oro, o que ponga dinero en un sobre para que usted pacte con Dios. Esos son falsos maestros que hay que correr de ellos. El mensaje de un púlpito es proclamar la salvación de Dios a través del Hijo de Dios. El milagro y el regalo más grande que Dios le da al hombre es la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Yo no vengo a buscar a Dios para que Dios me dé algo físico, material. Yo debo de venir a buscar a Dios con un corazón lleno de gratitud, porque Él hasta ahora me regala la vida y encima me regala la salvación en Cristo Jesús. ¿Hay algo más que usted merezca? ¿Hay algo más que usted venga acá a pedirle a Dios como que le pague sus deudas? Muchos vienen a orar a Dios no para glorificar a Dios, perdónenme. Vienen a usar a Dios como si Dios fuera un cobrador, o como si Dios fuera un banco. Con todo el respeto, tenemos que aprender la soberanía de Dios para saber cómo acercarnos a Dios y glorificar a Dios por lo que Él es. Él es un Dios santo que nos dio una oportunidad de mejorar, porque somos seres mejorables. Y que el Dios perfecto nos dio la oportunidad de conocer a su Hijo, el Señor Jesucristo. Aquel que Juan el Bautizador dijo: he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como le decía el evangelista Billy Graham, a comienzos de su ministerio decidió que nunca predicaría un sermón sin mencionar Romanos 3:23. Y él estuvo más de 50 años predicando, y en todos sus sermones mencionaba Romanos 3:23. Cuenta la historia que en una ocasión, en un sermón, nombró este versículo 25 veces en un sermón. Y dice, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 12. Como está escrito, no es justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias, mi hermana Yasmín. Miren, escuchen esta parte. Acá está la universalidad del pecado. No hay nadie bueno, no hay justo, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Está hablando de la universalidad
del pecado. Todo ser humano en toda clase social, con todos los galones militares y con todos los títulos PhD que pueda llegar, es pecador delante de Dios. Estos versículos nos muestra a Dios la geografía de la condición que el hombre tiene. Usted y yo no merecemos algo, por favor. No se sienta con derecho. Usted no puede llegar a la santidad de Dios, al trono del soberano creador, creyendo que usted merece algo en esta vida. Dígame a usted, ¿qué le falta a usted que Dios no le ha dado? ¿No le basta con la vida? ¿No le basta con un aire que no lo compra? Y ahora como cristianos, ¿no tenemos la salvación en Cristo Jesús? ¿Usted necesita algo más? ¿O solamente esforzarse en esta vida? Aplicar la Biblia a nuestras vidas nos lleva por un sendero de justicia, un sendero donde hay grandes bendiciones. Un niño de 2 años que toca algo que tú le has dicho, por ejemplo, que no toque, y lo toca y te mira y esconde la mano. Te trata de esconder la mano como para decir que no ha hecho lo que hizo. En otras palabras, ese niño te está mintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted le dice a un niño que no toque la menorá y el niño lo toca y usted le dice que tienes y él esconde la mano, él no está hablando nada, pero su actitud está expresando la condición mentirosa que él tiene en su ser. Primera de Reyes, yo lo voy a leer, capítulo 8, versículo 46, dice: Dios mío, todos somos pecadores. Cuando dice Dios mío, todos somos pecadores, esta es un axioma. Esta es un axioma, es una verdad universal que nadie puede cambiar. Sigo leyendo el versículo. Y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar, tanto que lo entregarás a sus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos o cerca. Amados hermanos, para estar acabando esta tercera parte de la doctrina de la martología, existen 3 cosas que enseñan lo malvado del pecado. Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 6 y versículo 7, habla de lo pecaminoso del pecado en sí. Charles Spurgeon, explicando esto, decía que la razón de lo cual Pablo habló de lo pecaminoso del pecado, más bien de hablar de la maldad del pecado, cuando él quiso pensar, cuando él quiso pensar del pecado, no encontró otra cosa que él mismo. Por tanto, él habla de lo pecaminoso que es el pecado. Y cuando leemos Romanos 7, Pablo habla de su propio pecado. O cuando el rey David agarra y dice: en maldad me ha concebido mi madre.
no está hablando que su madre tuvo un acto inmoral delante de Dios, sino que dentro del vientre de su madre, él, David, ya era un pecador. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Si Dios permite, el otro jueves vamos a continuar con la cuarta parte de la teología de la martología, la doctrina del pecado. Vamos a ponernos de pie para orar a Dios. Padre amado, Padre celestial, en el nombre digno del Señor Jesucristo, esta noche, Jehová, presentándonos delante de usted, venimos, Padre, primeramente a darle muchas gracias, porque el pecado de nosotros nos enseña, Dios mío, la necesidad de acercarnos a usted para ser personas mejorables cada día. Amado Jehová, soberano Dios, gracias por el sacrificio único de su Hijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, Padre bueno, por todos mis hermanos pastores en el mundo entero. Gracias por el pueblo en general y los invitados que nos escuchan. Le pido, Padre, que ellos estén ampliando su conocimiento para poder, eterno Dios, también darle a otros la doctrina de la martología. Gracias por el honor tan grande que usted nos da de estar dentro del canal de teología bíblica. Sea siempre solo para su gloria. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, tengan la amabilidad. La hermana Yasmin puede continuar.